Hola, bienvenidos a un viaje literario único. Hoy no solo exploraremos un mapa, sino un mapa literario interactivo que nos llevará por las tierras de América Latina, donde la literatura se enlaza con la historia, la cultura y la identidad. Imaginen por un momento que somos exploradores en busca de tesoros culturales, pero estos tesoros no son oro o joyas, sino palabras que capturan la riqueza de las culturas náhuatl, quechua y maya, sus historias, desafíos y triunfos frente al colonialismo. ¿Están listos para descubrir cómo las raíces literaturas de estas civilizaciones aún brillan en el presente? Vamos a comenzar nuestra aventura. Bienvenidos a nuestras zonas literarias de América Latina. Aquí comienza nuestro recorrido más detallado. Cada región de este mapa no solo es un lugar geográfico, sino también el hogar de voces, historias y tradicionales que forman parte de la riqueza cultural del continente. Dividimos nuestro mapa en 3 regiones claves. Cada una conecta con una tradición literaria indígena única. México, donde exploraremos una profunda poesía de literatura náhuatl, un legado del poderoso imperio azteca. Los Andes, la tierra de la literatura quechua, modelada por el indígena y la residencia del imperio incaco. Y Mesoamérica, que alberga la impresionante literatura maya con los mitos y relatos sobre la creación del mundo. Hola a todos, bienvenidos a México. Yo soy su guía turística Jennifer y ahora vamos a explorar la locación de los nahuas. Primero vamos a empezar con la exploración de su geografía. Los nahuas se situaban en el centro de México, lo cual hoy día es conocido como la Ciudad de México. Los nahuas no solo eran los aztecas de Tenochtitlán, como muchos conocen, sino también eran los texcocos, los lacopan, los chalocos, tecamachlocos y telatleclo. Y ahora nos movamos al significado de los nahuas, que es claro y luminoso. Vamos a mover a la exploración de la literatura de los nahuas y primero vamos a empezar con la exploración de los autores. Muchas de sus obras eran anónimas, ya que no conocemos sus autores, pero sí tenemos traductores como Ángel María Garibay de 1892 a 1977, que era famoso traductor y erudito de esta literatura. Ahora seguimos con la exploración de los temas de esta literatura, que eran el colonialismo, existencialismo, la naturaleza y la espiritualidad. Primero pensamos con el colonialismo, que era expresado en muchas de sus obras, ya que se enfocaban en el encuentro con los españoles y la caída de los aztecas. Seguimos con el existencialismo, ya que se enfocaban mucho en la vida y la conexión humana con lo divino. Y seguimos con la espiritualidad y naturaleza, ya que muchos de sus poemas reflejaban una conexión con la naturaleza, ya que los usaban como símbolos, por ejemplo, las flores, el jade, la luna y el sol para conectar su literatura. También creían mucho en el mundo del más allá, especialmente lo divino como la relación de Dios. Seguimos con los aspectos culturales, que era la religión, la dualidad, las codicias y los cantos. Empezamos con la religión, que era muy importante, ya que tenían muchos dioses para su vida cotidiana, como los dioses del agua, el sol, la agricultura y la guerra. Y también hacían sacrificios para sus dioses para que los siguieran ayudando y protegiendo. Seguimos con la dualidad, y en muchos de sus temas y ideas tenían una idea opuesta, que significaba maldad, por ejemplo, el sol y la luna, el día y noche, y el águila y el tigre. Y finalmente acabamos con las codicias y los cantos de los nahuas, que usaban los codicias, que eran tipos de manuscritos que expresaban sus historias de forma artística, y cantos, que eran sus tipos de poemas. Tenían cantos para muchas cosas, como la guerra, los dioses, las flores, la filosofía y animales. Espero que pasaron un buen tiempo conmigo explorando la literatura náhuatl, pero ahora se van a mover a una nueva locación. Y ahora vamos a viajar a los Andes y vamos a platicar sobre la literatura quechua. La región andina se extiende por los actuales Perú, Ecuador, Bolivia y partes de Chile y Argentina, principalmente a lo largo de las montañas de la cordillera de los Andes. Esta región fue hogar del Imperio Inca, el mayor imperio de la América precolombiana, con su capital en Cusco.
Un autor y una obra clave es Felipe Guamán Poma de Ayala, que vivió desde 1535 a 1615. Es un cronista indígena del Perú, autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahora vamos a ir a temas en la literatura. Colonialismo y tensión cultural. La obra de Guamán Poma critica el régimen colonial español y el maltrato a los pueblos indígenas, mientras reflexiona sobre la supervivencia y adaptación de la cultura andina. Resistencia y identidad. La literatura quechua, especialmente la de autores coloniales y postcoloniales, a menudo explora a la resistencia a la imposición colonial y la resiliencia de las identidades indígenas. Amor y relaciones humanas. Hay muchas canciones y poemas que hablan sobre el amor y las relaciones, ya sean familiares, amistades o de amor. Mitos y leyendas. Hay mitos y leyendas sobre el origen del mundo y la vida humana. Una leyenda más conocida es la leyenda de los hermanos Ayar, y se trata sobre la historia oral de la cultura inca y su futuro. Aspectos culturales. Herencia inca. El imperio inca desarrolló sistemas sofisticados de agricultura, terrazas, arquitectura, Machu Picchu y astronomía que dejaron una huella perdurable en las culturas andinas. Idioma quechua. El idioma quechua sigue siendo hablado por millones de personas en los Andes, conservando tradiciones orales, poesía y canciones. Festividades tradicionales. Festividades como Inti Raymi, en honor al dios Sol Inti, subrayan la conexión continua de los pueblos andinos con sus prácticas espirituales indígenas. Religión y espiritualidad. La religión quechua tiene elementos del cristianismo, y esto fue por el colonialismo. También hay rituales donde hacen ofrendas y piden protección, pero también agradecen por todo lo que tienen. Hola, hoy voy a hablar sobre los mayas. Varios piensan que los mayas solo vivían en México, pero en verdad vivían en lo que ahora es la península de Yucatán. La península consiste del estado de Yucatán en México, partes de Guatemala y Belice. Los mayas son reconocidos por cómo avanzaron mucho el concepto de sistemas de riego. También los mayas hicieron varios avances en las matemáticas. Por ejemplo, ellos crearon el concepto del número cero. También tenían avances en la astronomía. Ellos seguían los movimientos celestiales y predicaban con precisión los eclipses solares y lunares. Ellos también contribuyeron mucho a la creación de los calendarios, que son muy similares a los que tenemos hoy en día. Ellos crearon un calendario solar con 375 días como el que usamos hoy en día. Este calendario era usado para planear su arquitectura. También crearon otro calendario solo con el propósito de usarlo para ceremonias y días religiosos. Es importante mencionar la conexión que los mayas tenían hacia el concepto de la creación y cosmología. Ellos creían que al principio de la creación solo existía el cielo y el mar y todo estaba en calma. También creían que sus dioses formaron a los humanos para que los humanos los veneraran. Su concepto de la cosmología maya se basaba en la idea de que había 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. También estaban muy conectados a su espiritualidad y su identidad. Ellos encontraban y conectaban su espiritualidad con la naturaleza y creían que cada elemento natural, como las montañas y ríos, tenían un espíritu o alma que protegía a los mayas.
Su identidad para ellos era muy importante también. Ellos clasificaban su idioma y escrituras como algo que los identificaba a ellos mismos, sus valores y morales y su cultura en total. Fuerte apego a su identidad. No es de extrañar que uno de los temas principales de la literatura maya sea la resistencia al colonialismo. La sección Los Zules de los libros de Chilam Balam relata la llegada de los zules o extranjeros, que es como los mayas solían referirse a los españoles. La historia detalla la resistencia del pueblo Itzay, que rechazaban la influencia española y cristiana, incluso si eso significaría la muerte. La historia también lamenta la falta de respeto de los españoles hacia la naturaleza que literal y figuradamente asfixiaron la vida de sus tierras. En los aspectos culturales, la arquitectura de los mayas no se compara. Los mayas construyeron impresionantes ciudades como Tikal y Chichén Itzá, conocidas por su arquitectura avanzada, planificación urbana y las icónicas pirámides. En su arte y simbolismo, incluían cerámica pintada y murales que representaban rituales religiosos, deidades y escenas de su cosmología, contribuyendo a su rica herencia cultural. La obra clave de la literatura maya es el Popol Vuh, uno de los libros más conocidos del mundo prehispánico, y fue escrito por sacerdotes de Guatemala que temían la extinción de sus mitos y su historia tras presenciar el violento sometimiento de su pueblo. Sus 3 partes contienen la historia de la creación, las batallas entre dioses reales y falsos y la historia y genealogía de los mayas. La leyenda de Buku Kahix forma parte de esa segunda sección del Popol Vuh y narra la derrota del arrogante dios falso Buku Kahix por los héroes gemelos que sustituyeron sus dientes por granos de maíz y le reventaron las niñas de sus ojos. Para terminar nuestro recorrido, exploraremos cómo la literatura indígena toda se junta. Aunque se origina en regiones con contextos culturales distintos, comparte temas comunes. Estos temas resaltan no solo las luchas y creencias de los pueblos indígenas, sino también su increíble capacidad de la resiliencia y preservación cultural. Primero, un tema central es la resistencia al colonialismo. Desde el principio, los pueblos indígenas usaron su literatura como una herramienta de lucha contra la opresión. Por ejemplo, encontramos mitos y leyendas que contienen mensajes cifrados para desafiar las narrativas coloniales. En otras ocasiones se plasmaron críticas más explícitas hacia las prácticas españolas. Este uso estratégico del lenguaje es un testimonio del poder de la palabra como medio de resistencia. Otro tema clave es la naturaleza y espiritualidad. Cada región expresa esto de manera única. La literatura náhuatl refleja una conexión profunda con la tierra, mientras que en los Andes encontramos reverencia al dios Sol como un símbolo de vida y poder. Por otro lado, la tradición maya resalta la idea del tiempo como cíclico, un concepto arraigado en su relación con la naturaleza. A pesar de las diferencias, la centralidad de la naturaleza y lo espiritual unifica estas literaturas. Finalmente, la preservación cultural es un hilo conductor. Los pueblos indígenas aseguraron la transmisión de su historia y cosmología a través de la tradición oral, códices y manuscritos. Estas herramientas no solamente cuentan historias, sino que también son actos de resistencia contra la asimilación forzada. Gracias a esos esfuerzos, hoy podemos acceder a sus ricas tradiciones y perspectivas. En resumen, estos temas, resistencia, espiritualidad y preservación cultural, son evidencia de la riqueza y profundidad de la literatura indígena. A pesar de los desafíos, estas comunidades encontraron formas de mantener vivas sus historias y enseñanzas, conectando generaciones y también regiones.
Con eso hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero como en toda buena historia, este no es un adiós, sino un comienzo. Hoy hemos explorado cómo las culturas náhuatl, quechua y maya nos han dejado un legado literario que transcende el tiempo. A lo largo de este viaje hemos visto cómo las literaturas enfrentan la adversidad del colonialismo, preservando con valentía las voces de sus pueblos. Temas como la espiritual, la conexión con la naturaleza y la resistencia nos recuerdan que la literatura no solo es de palabras en un papel, es un acto de supervivencia y un puente hacia la identidad. Pero aquí está la gran pregunta para reflexionar. ¿Cómo reflejan estas obras literarias la resiliencia y la adaptación de los pueblos indígenas frente a la colonización? Mientras exploran más este mapa interactivo, los animo a sumergirse en estas historias y a descubrir cómo incluso en los momentos más oscuros estas culturas encuentran la manera de brillar. Porque cada verso, cada mito y cada poema son faros que nos guían hacia el entendimiento de nuestra humanidad compartida. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerde que este mapa no tiene fin, siempre habrá más para descubrir.